primero darle las buenas noches, como ya se lo dimos, a todos, ¿verdad? Nuestros hermanos hombres de valor y a los que nos visitan por primera vez, ¿sí? Quiero recordarle que tenemos a nuestra disposición un espacio de chat, por si alguien tiene alguna petición de oración, la puede escribir por allí, aunque básicamente, bueno, nos vamos a dedicar hoy a interceder por la situación que está pasando en nuestro país, pero bueno, podemos nosotros tomar como punto de partida esa petición de oración y las que llegaron por correo, por supuesto. ¿Okay? Amados hermanos, fíjense, si hay algo contra de lo que los hombres luchamos todos los días en nuestra vida, es en contra del reloj, ¿sí? Vivimos midiendo el tiempo, calculamos el tiempo para llegar al trabajo, el tiempo para terminar algún proyecto que tengamos pautado o agendado, el tiempo para pagar las cuentas y el poco tiempo que nos queda al final con la familia, ¿sí? Muchas veces, hermanos, vivimos con la sensación de que el tiempo nos persigue, que se nos escapa de las manos o lo que es peor, sentimos que ya es demasiado tarde para lograr ciertas cosas, para cambiar el rumbo o para dejar el legado que nosotros queremos, a que a nuestros hijos, por supuesto. Amado, hoy quiero llevarlos a la vida de un hombre que enfrentó la crisis del tiempo más extremo que alguien pueda imaginar. Un líder, un guerrero, un rey que tenía sobre sus hombros el peso de una nación entera. ¿En medio de qué? En medio de una guerra. Y justo en el momento de mayor presión que ese rey tenía, recibe la peor de las noticias. Al lado del profeta Isaías, que se para enfrente de él y le dice: ordena tu casa porque te vas a morir. Así le dijo el profeta Isaías. Tu tiempo se acabó. Era de imaginar, nada más que yo me imaginaba cuando leía ese versículo bíblico, lo que sintió ese rey en medio de la situación que tenía, donde él estaba levantando allí la palabra, ¿sí? Ese hombre, ese rey por la cual yo estoy mencionando, es el rey Ezequías. Y lo que él hizo en ese momento de desesperación nos deja una de las lecciones más poderosas de toda la Biblia para nosotros el día de hoy. Esta noche, amados hermanos, nos vamos a hablar, no vamos a hablar de técnicas de productividad ni de cómo organizar mejor nuestra agenda. Esta noche vamos a descubrir qué es lo que realmente sucede cuando el tiempo está en las manos de Dios. Vamos a ver cómo el único que tiene el poder para hacer retroceder la sombra del sol, como lo dice la palabra, es el mismo que hoy tiene el control de nuestros días, de nuestra familia y de nuestro futuro. Así, hermano, mire, yo les invito a que me acompañen junto a mí y a mi hermano Humberto Menoni a recorrer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Adelante, Humberto. Amén, gloria a Dios. Gracias, Harold. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Un abrazo para todos. Mis palabras de solidaridad en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, padeciendo todos y nuestros seres queridos y parientes. Y para aquellos que han tenido pérdidas, estas palabras también de condolencia y de solidaridad. No es fácil lo que estamos viviendo, pero confiamos en un Dios que todo lo puede, que nos da esperanza, oportunidad, que nos da la ocasión para entender de que esto que ha acontecido es porque Él lo ha permitido. Dios es propicio, Dios tiene el control. Y bajo aquello solo nos postramos, nos humillamos y obedecemos. Bueno, este tema, un tema muy interesante que ha sugerido nuestro hermano Mario, cuando el tiempo está en manos de Dios, como decía Harold al inicio, no es igual el tiempo que nosotros podamos manejar. No es igual el tiempo que podemos tener nosotros a través del cronos, el tiempo del hombre, sino vivir en un mundo, ¿verdad?, que está bajo el cronómetro del hombre, pero viviendo bajo el tiempo de Dios. Y es precisamente lo que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a
esta carta, este libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11. Vamos a dar la oportunidad para que lo ubiquen. Yo no sé si tengo el texto ahí, el texto de Segunda de Reyes 21, 11 en pantalla, Harold. ¿Lo tenemos por allí? Sí, ya lo vamos a colocar. Dame un minutico y lo colocamos acá. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve, di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, versículo 7, tomad mesa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, y avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Amén. Bueno, amados hermanos, como estamos haciendo esta introducción, la ha hecho mi hermano Harold, un poco en el contexto de lo que representa este rey que quedó prácticamente sin tiempo. Y para entender un poco el contexto, cómo el tiempo puede ser alterado por el Creador, debemos entonces conocer, ¿verdad?, al hombre que recibió un diagnóstico de muerte. ¿Acaso los que estamos acá hemos sido aquellos que nos ha pasado una mala noticia, que nos han dado un examen, un estudio o simplemente una condición en nuestro cuerpo en la cual nos sentimos abatidos, tristes o simplemente en una condición desfavorable, mental, espiritual, emocionalmente hablando? Pues sí, amados hermanos, es un tema que definitivamente a cualquiera puede devastar, una enfermedad sobrevenida, una situación económica, la pérdida de un trabajo, pero que te digan, arregla todo porque vas a morir. Es una sentencia de muerte a la cual el rey Ezequías tenía que enfrentarse. Pero saben, es interesante saber quién era él. Ezequías, pues fue uno de los reyes más fieles de Judá, pues recibió un reino espiritualmente arruinado por su padre, el impío rey Acaz. Pero sin perder tiempo, Ezequías reabrió el templo, primeramente. Algo muy importante, fue acertado, fue diligente, restituyó los altares paganos, los cuales habían allí,
y restauró la adoración verdadera en el altar. Esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas 29:3. No sé si puedes hacer mención a esto, Harold. ¿Lo tienes a la mano? Segunda de Crónicas 29:3. Adelante. Sí, segunda, dame aquí, lo busco, dame un momento. Segunda de Crónicas 29:3. Sí, aquí voy. Sí, dice así la cita bíblica. A ver. El primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Amén. Vemos cómo él en todo momento tenía la disposición a revertir lo que ya venía en decadencia, en destrucción, en mala reputación para con los suyos. Fíjense que Ezequías fue un hombre que dependía totalmente de Dios, pues la Biblia dice que no hubo otro rey como él en Judá, pues puso toda su esperanza en el Señor. Esto también está reflejado en Segunda de Reyes 18:5. ¿Qué dice, Javi? Segunda de Reyes 18:5 dice así: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Amén. Su forma de manejarse lo caracterizaba de una manera diligente, oportuna y dispuesto, cosa que para el momento, al recibir esta noticia, fue bien recibida de parte de aquel que le daría la oportunidad de vida y vida en abundancia. Pero sabemos que todo esto generó un choque con la realidad. Es que justo después de ver una victoria milagrosa contra el imperio asirio, en el cual estaban transitando, a Ezequías se le agota este tiempo y cae entonces enfermo de muerte en la flor de su plena juventud. 39 años para ese momento él tenía. Un decreto humano versus lo que podía plantearse de mano del Señor, el dueño del tiempo. El profeta Isaías entró con un mensaje tajante y para ello, entonces, como decía mi hermano al inicio, Harold, ordena tu casa. Pero ¿acaso habían cosas pendientes por hacer? Porque se le vendrían circunstancias nefastas a su vida, moriría. ¿No vas a vivir? Pues simplemente haz lo que tengas que hacer porque tu tiempo se ha cumplido. El cronómetro de la vida a veces sentimos que puede ser injusto, para otros tiene una gran oportunidad de tiempo, pero realmente, amados hermanos, solo Dios sabe cuánto Él nos permite vivir. Nadie quiere saber realmente cuánto vas a vivir. Simplemente vivimos y disfrutamos cada instante como si fuese el último, pleno, absoluto. Pero todo esto en Cristo. Porque los placeres, los deseos y todo lo que tú puedas llevar en tu mente realmente va a satisfacer lo que tú consideras que has venido a hacer a la tierra, o la plenitud en Cristo Jesús te va a permitir que un año sea tan placentero como 30 o 50 años mal vividos. Realmente solo Cristo satisface. Cuando el tiempo se acaba, hay momentos donde la lógica humana dice, ¿y por qué? Comienzan las conjeturas, comienzan los momentos donde hay que tomar medicinas o la economía se resquebraja o ya no hay tiempo para cambiar las situaciones. Hay un veredicto. La reacción en el secreto de Ezequías era un accionar, una decisión, un moverse. No perder el tiempo discutiendo en lo absoluto ni el por qué ni con conjeturas. Volvió su rostro a aquel en el cual debía ir. Puso su rostro sobre la pared, se postró. ¿Y qué hizo? Oró. Mantuvo la conexión con el Padre. Decidió ignorar el reloj humano, lo que dice el mundo, las circunstancias, para conectarse con el Creador de la vida. El Salmo 31:15 dice, adelante, Harold, puedes leerlo. Sí, el Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos.
No en la economía, no en un presidente, no en una autoridad, no en un cambio climático o una circunstancia catastrófica. En tus manos. Hace minutos hablaba con el maestro, el profesor del instituto, y me preguntaba cuál era mi opinión acerca de todo esto. Y realmente creo que mi opinión es simplemente una óptica como cualquiera de ustedes la podrían ver. Pero creo que todos tenemos en este grupo algo en común. Y es que ver la vida con los ojos de Cristo, esperanzados en Él, que pase lo que pase, Él tiene el control, nos hace ser similares en Cristo Jesús. Iglesia, nuestro Redentor vive y nadie está preparado para un momento como este. Pero creo que ha habido un importante aprendizaje en el pueblo venezolano que permite que su corazón se abra a Cristo y entendamos que no hay color, ni partido, ni raza, ni circunstancia, ni dinero con todo el petróleo debajo del piso que pueda dar la satisfacción a alguien como es Cristo. Y Dios ama tanto a Venezuela como a todos los países del mundo, pero Él quiere algo con nosotros y tenemos que abrir nuestro corazón y decir, ¿qué quieres conmigo, Señor? Heme aquí. Samuel es un ejemplo del llamado. ¿Acaso te sientes como Él y te está llamando? Póstrate, dispón tu corazón. Heme aquí, Señor. Saben, Ezequías clamó, amados hermanos, te ruego que te acuerdes que han dado delante de ti en verdad y con un íntegro corazón. Cuando usted tiene la verdad, usted sabe que lo que está aconteciendo, que lo que usted hizo está bien delante de los ojos de Dios, no hay titubeo, no hay pelo en la lengua, no hay temor, no hay duda, no hay ojo para los lados. Usted está claro en lo que está respondiendo. Estás en la taquilla de migración, te van a dar la visa. ¿Cuál es tu respuesta? Voy a casa de mi tía Marta unos 15 días y voy a hacer esto, esto y esto. Tenga, aprobado, vaya. Ahora voy de turista, no sé dónde voy. Siguiente. El Señor nos da certeza, amados hermanos, cuando sabemos que estamos en Él, por Él y para Él. El valor de lo que hacemos con nuestro tiempo es definitivamente lo que el Señor está observando. Ezequiel no estaba negociando a última hora. Él había invertido sus años de juventud en servir a Dios. Cuando ponemos el tiempo de nuestra vida en las manos del Creador, pasan cosas inexplicables. Él se hace cargo. Perdiste 30 años en el alcohol, drogas, mujeres, perdición. Él ha prometido estar contigo y restaurar tu vida. Una crisis no es necesariamente la determinación de que vas a perecer o vas a fracasar. No, Dios tiene la última palabra. Gálatas 6:9, Harold, adelante. Sí, Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando uno cosecha, cuando uno siembra y se faja y abona y atiende y riega, lo que va a levantar de allí es lo que el Señor ha permitido con el sudor de tu frente. El Dios que añade tiempo a la existencia es definitivamente la respuesta de Dios rápida que Isaías no llega a precisar. Fíjense ustedes, él no solo detuvo la muerte de Ezequías, sino que le dio una agenda clara. ¿Cuánto tiempo? 15 años. 15 años más de gracia, sumando además la protección y la salud para hacer muchas más cosas de las que el Señor les había establecido. Efesios 3:20 dice, Dios opera mucho más allá de lo que calculamos o medimos cronológicamente. Nuestra visión no es como la de Cristo. Él ve el presente, ve el pasado, el presente y el futuro. El Dios que hace retroceder el tiempo es definitivamente ese Dios que muestra su gracia para con este rey. Para confirmar su promesa, Dios le ofrece a Ezequías esta señal, retroceder el tiempo. Es capaz de mucho más de lo que podemos imaginar, pero el control absoluto
de las leyes de la naturaleza están también en las manos del Creador. Hay un hermano que recuerdo que me dijo, ¿y es capaz de hacer que tanta gente muera en una pandemia? Y dije, la intención no es que Él mate o que haga que la gente fallezca. Hay un propósito más allá de lo que podemos ver. O la pérdida de un niño, una enfermedad terminal. No lo veamos allí. Veamos qué pasa posterior a esto, qué permite las circunstancias. Somos rápidos para calcular, pero Dios siempre ve más allá. Para el ser humano el tiempo perdido es irrecuperable y el pasado no se puede cambiar. Pero cuando el tiempo está en manos del Creador, Él puede hacer retroceder este reloj. Joel 2:25, Harold, ¿lo tienes ahí? Sí, Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. El Señor, en medio de lo que uno puede haber perdido, realmente Él tiene un propósito hasta de las cosas que no podemos comprender. Saben, amados hermanos, por un instante yo me sentí frustrado y me pude resquebrajar al ver que el tiempo se estaba diluyendo en mis manos. Cuando a mí me correspondió salir de mi lugar de confort, como a todos ustedes le ha pasado, a Noel, le ha pasado a Harold, le ha pasado a cada uno de los que han tenido que salir de su mejor lugar de trabajo o su mejor apartamento, Luis, que pasó una vida muy gratificante, con una economía próspera y estable, no sabía que se iba a enfrentar años más adelante junto con su familia, pero Dios tenía un plan. Y si nos tocara decidir, ¿quisiera vivir esto que te viene o quieres seguir en tu lugar de confort? Definitivamente que cualquiera se arrimaría a la mejor posición. Pero saben, mis hermanos, todo obra con un propósito y para bien. Por eso depositemos nuestra confianza en el Creador. Yo creo que lo mejor que está pasando es lo que Dios permite que pase en tu vida. No lo comprendes, no entiendes, no sabes cómo sacar la cuenta. Él realmente lo va a mostrar en su tiempo propicio lo que realmente quiere enseñarte. La fidelidad, la entrega del Señor. Y lo que él ha hecho enviando a su Hijo es la mayor garantía que tenemos nosotros para ser plenos y dar lo mejor de nosotros hasta nuestros últimos días de vida. No te canses en hacer el bien. No te desesperes por el reloj cuando tú ves que se está agotando un tiempo. El diagnóstico médico, la edad o los plazos legales, un pagaré que se te puede vencer o simplemente una deuda impagable. Pero la última palabra la tiene aquel que habita en la eternidad. Sométete, sé comprometido, responsable. Todo llévalo a la cruz. Cuando entregas tus planes, tus años, tu familia, tus hijos, tu porvenir, incluso tus pretensiones, el Señor hará mucho más de lo que te imaginas, porque Él ha permitido que vengas con un propósito porque te ama, pero nuestros caprichos son lo que nos hacen muchas veces caer y detenernos en ese caminar. Cuando entregas tus planes al Señor, tus años y tus urgencias en sus manos, nos van a dar una gran satisfacción y esperanza de vivir bajo el tiempo perfecto. El Kairos. Anótalo. Kairos. El tiempo de Dios. Un día como 1000 años como un día. ¿Qué es realmente? Es el tiempo perfecto. Dios puede devolverte lo perdido. Yo quería estar con Eliet y con David, pero tenía que pagar un precio y lo seguimos pagando hasta el final de nuestras vidas. Pero era un nivel que había que superar. Era una circunstancia que había que vivir. Quiere que te humilles, humíllate, despójate, despréndete, duele.
Sí, a veces en silencio tenemos que decir y bajar la cabeza. Sí, Señor. Sé que es mi tiempo de callar y de no pelear y no discutir, solo aceptar las circunstancias. Pero en la obediencia, en la constancia, en la comunión, en el amor, le entrega al Padre, este tiempo ya no vale la pena. Este tiempo realmente es desechado. Es solo para que tú te organices en 24 horas. Ya lo tenemos que hacer a un lado. Yo quisiera tomar unos minutos y quiero que también Harold también lo pueda hacer y vamos a invitar también a Mario. Mario tuvo recientemente una visión de parte del Señor. Quiero que la expresó muy bien en el grupo y varios hicieron el feedback. Y el sentir de Mario definitivamente era hacia Venezuela, el sentir y el amor hacia la oración y la comunión. Pero teníamos una agenda, hemos cumplido con la agenda y tomamos un tiempo también para que él pueda decirnos en unos minutos esto, cuán importante es. Así que yo quisiera, amados hermanos, que oremos en medio de nuestras necesidades, dolencias, enfermedades, situaciones, oremos los unos por los otros, inclinemos nuestro rostro al Padre y comencemos a enfocarnos en lo que Él tiene preparado para nosotros, aun cuando no lo vemos. La fidelidad de Dios es plena, absoluta, eterna, incalculable. Y solo Él quiere que tú te postres, vires tu mirada, ores y te conectes con Él. Cierra tus ojos ahí, amado hermano. Vamos a orar y vamos a tomar un instante para que el Señor comience un camino tomado de la mano, como Él quiere. Y sin rumbo aquí, Gracias, Señor. en angustia y soledad, llenos de temor, risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios Gloria a Dios. en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber Gloria a ti, Señor. del amor de Dios, que de hay salvación. Saber. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que somos siervos inútiles y que realmente hemos sido tercos en la vida, en chocar contra la misma piedra, en creer que nuestros tiempos se han agotado para anhelos y deseos. ¿O acaso hemos sentido frustración por no lograr algunas metas caprichosas y propias de nosotros? Pero tú, Señor, tienes el control de todo y para todo. Nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, nuestra nación, nuestro porvenir, nuestra comunión contigo, Señor. Tiene un tiempo determinado que tú nos has permitido vivir y hacer. Así como Ezequías, Señor, podía haber sido su sentencia de muerte, tú te agradaste de lo que él estaba haciendo para tu reino, para tu gloria, y fuiste generoso y concediste la vida para él seguir haciendo durante 15 años más lo que tú habías establecido para él. Sabemos que muchos de los que estamos acá tenemos carencias, dolencias, necesidades, falta de empleo, problemas familiares,
situaciones en el día a día y no vemos el final de ese camino de sufrimiento. Pero hoy, Señor, queremos orar como familia en Dios, en Cristo Jesús, orar los unos por los otros y pedir que tu Espíritu Santo nunca se aparte de cada uno de nosotros y de este grupo, que tú nos permitas socializar, amar, compartir nuestras circunstancias y apoyarnos unos a otros. Ayúdanos a comprender tu profundidad y plenitud, Señor, que ha de venir a cada uno en su tiempo. Y guíanos, Señor, sobre todo en amor, en entrega, en paz a lo que ha de hacer. Gracias porque tú sabes, Señor, el propósito de todo. En medio del sufrimiento y el dolor, tú has sido y serás glorificado. Gracias por lo que tienen necesidad aquí, porque tu mano y tu provisión va a llegar. Gracias por la paz que necesitamos aquellos que andamos en angustia y en preocupación también por circunstancias, pues tú estás al control. En el nombre de Jesús. Amén. Harold, yo quisiera que tú también expresaras unas palabras, porque sé que tú has sido también obediente, fiel, y en tus momentos has clamado al Señor. Y como te dije, no te ha desamparado ni te desamparará. Y sé que esto que el Señor ha permitido ha tenido un gran propósito. Yo quisiera que tú dijeras unas palabras y luego prosigamos con lo que tenemos para el día de hoy. Adelante. Sí, bueno, hermanos, estamos viendo cómo en medio de una situación difícil, el Señor, déjenme ya quitar acá la pantallita, un minutico acá, en medio de una situación difícil, un tema como este nos enseña mucho, mis hermanos, un tema que está como anillo al dedo para lo que está pasando, lo que seguirá pasando y lo que nos está ocurriendo a cada uno de nosotros, ¿no? Cada quien vive sus situaciones particulares, ¿no? Eh, eh, a veces vivimos tragedias fuertes a nivel familiar, a nivel interna, a veces se nos derrumba la vida, no necesitamos quizás tener un terremoto para que se nos derrumbe la vida en algún momento difícil de nuestra vida, ¿no? Cada quien en sus situaciones. Quizás yo lo pasé cuando me dio el dolor de la ciática y no pude moverme. Mi hermano Luis Carvajal, que pasó la situación del terremoto, pero también ha vivido en su vida situaciones de salud. Mi hermano Noel, mi hermano Humberto, Juan Carlos, Mario, Victorino, muchos afectados por salud, pero muchos también hemos sido afectados por situaciones a nivel de familia, de los que vivimos, y vivimos terremotos, hermanos, internos en nuestra vida, ¿no? Pero este tema nos enseña que para el Señor no tiene ningún problema en devolverle el tiempo, hermano. Le devolvió a el rey Ezequías 15 años. Él no tiene ningún problema, hermano. Él sí quisiera hacer, él es soberano. Si quisiera destruir la tierra, la destruye. Si él quisiera que una persona que esté muerta la revive, él es soberano, hermano. Pero él tiene un propósito para todas las cosas. Y lo que nosotros, yo le decía a Humberto, no sé a quién le decía, creo que Humberto o alguien que estaba hablando, ¿quiénes somos nosotros para dudar ni siquiera de lo que Dios hace en la vida de nosotros? Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que nos permite que le preguntemos a Él por qué estamos pasando esa situación. Y cuando nosotros nos brindamos la oportunidad de preguntarle a Él, Señor, yo estoy orando, yo estoy intercediendo y yo no veo respuesta. Ayúdame a entender qué es lo que está pasando. El Señor, hermanos, nos da una respuesta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar apercibidos en su palabra para poder entender lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí? A veces las situaciones ocurren, hermano, porque simplemente una nación se alejó del pueblo de Dios. Una nación completa se puede haber alejado del pueblo de Dios. Y el Señor habla y habla y habla y habla y da palabra y da oportunidad. Y pasa, mi hermano, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, pasa como todo lo que ha venido pasando. Mire, la cronología de la historia nos enseña que volvemos al mismo retorno, hermano. Y lo que estamos viviendo en estos tiempos es lo mismo que vivíamos en los tiempos de antes. No cambia, hermano, no ha cambiado. La idolatría,
el clamor a otros dioses, la idolatría que tenemos nosotros a veces por las cosas. Y cuando el Señor lo que hace simplemente es observar y darnos la oportunidad de volver. Entonces, es hermoso cuando uno entiende que el Señor, a pesar, porque el Señor nos creó con emociones y sentimientos, y quizás nos duele mucho las cosas que están pasando porque así nos creó el Señor, nos puso eso en nosotros, ¿no? Pero al final lo que tenemos que es rendirnos y no quizás no entender mucho, sino que se haga la voluntad de Él en lo que Él quiere. Simplemente eso. Cuando uno ve la historia del rey Ezequías, el Señor lo sanó al final, porque la palabra dice que el Señor sanó al rey Ezequías, le dio la oportunidad porque se tenía que cumplir su propósito, ¿sí? En Habacuc, cuando vemos toda la historia de Habacuc, ¿verdad? Y todo lo que él vivió, vemos cómo el Señor actuó con ese hombre allí, pero él tenía dudas y él le preguntó al Señor, Señor, dime qué es lo por qué tú no respondes mis oraciones, ¿sí? Entonces, yo creo que esto nos enseña, mis hermanitos, a fortalecer nuestra fe y a entender que todo tiene un propósito. Mire, Señor, mi hermano, para el Señor no queda ningún cabo suelto. Todo lo que el Señor permite tiene un propósito, ¿sí? Un día le preguntaremos a Él, allí, cuando estemos en la presencia, Señor, ¿por qué permitiste esto, no? Si nos vamos a la historia de atrás, bueno, ¿qué preguntas internas tendría uno que hacerle al Señor, no? O en la vida de uno, ¿verdad? Señor, yo te he orado, yo te pido por esto, pero el Señor tendrá su respuesta para cada uno, ¿no? Pero el Señor lo que quiere ver es la confianza que tenemos en Él. Abraham, miren, encontró la fidelidad en Abraham, un hombre, cuando le dijo, dame a Isaac tu hijo. Y lo hemos visto en las prédicas que dio mi hermano, donde, o sea, un hijo, hermano, ¿cómo le voy a dar un hijo al Señor? Él me lo dio y ahora me lo está pidiendo. ¿Tú sabes cuántos años pasó ahora para que le diera el muchacho? Ahora el Señor se lo pide. Y vio la fidelidad de Abraham. Y a veces nosotros, hermanos, no somos fieles. No somos fieles, hermano. Y dejamos de un lado de seguir viendo lo que el Señor quiere hacer en la vida de nosotros. Entonces, este tema nos trae la reflexión en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, a pesar del dolor que sintamos, porque como yo se lo decía a mi hermano Carvajal, todos tenemos un hueco en el corazón porque no es fácil ver lo que está pasando en la nación de Venezuela, no es fácil ver cómo niños se están quedando sin papá, y no es fácil ver la maldad de la gente, ver cómo se roban en medio de gente muerta ahí, se roban las cosas de las personas y la maldad del hombre, ¿no? Pero el Señor tiene su tiempo para las cosas, ¿ves? Entonces, qué bonito es que un tema como este nos toque nuevamente el corazón y saber que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que nosotros y que Él tiene su tiempo para todas las cosas. Y la pregunta sería, ¿cuál fue la enseñanza que impactó mi vida? Bueno, han sido muchas, han sido muchas. Quizá uno de los muchos testimonios que yo puedo dar, que es lo que doy, es en mi caso particular, cuando yo me vine para Argentina, yo me vine solo y yo dije, bueno, mi esposa va a estar aquí en corto tiempo. Pasaron 8 meses, mi hermano, y bueno, ese era el tiempo en que mi esposa tenía que venir. No tenía que ser ni antes ni después. Era a los 8 meses. El Señor permitió que mi esposa estuviera acá y yo llorando aquí, hermano. Otro tiempo, otro testimonio rapidito cuando me fue a casar. Nosotros cuando nos fuimos a casar no teníamos nada, hermano. Nada. Un poquito. Y nuestro matrimonio fue hermoso, hermano. Fue hermoso y el Señor proveyó todo lo necesario porque era el propósito de Él. ¿Sí? Cuando las cosas se hacen en el propósito de Él y Él determina una dirección, todo se da en el tiempo de Él. Así que, bueno, Humberto, ese es mi testimonio y mi acotación a este tema. Mi aporte. Amén. Bueno, hay una serie de preguntas que vamos a realizarle, mis hermanos, respecto a este tema, para posteriormente, después de escuchar las opiniones, ir a un tiempo de reflexión respecto al tema Venezuela y escuchar también la opinión de Mario respecto a lo que sintió y por qué orar en este tiempo por nuestra nación y todo lo que ha acontecido.
Hay unas preguntas que queremos hacerle a los que están delegados ahí para el derecho de palabra. Adelante. Sí, bueno, tenemos a nuestro hermano Larry Sequera, Humberto. ¿Qué pregunta le damos a nuestro hermano Larry Sequera? Si hoy Dios te dijera que debes poner tu casa en orden, ¿qué área de tu vida necesitarías cambiar primero? ¿La familia, la vida espiritual, el carácter, las finanzas o el servicio? Hermano, al principio no se escuchó bien la pregunta. ¿La puedes volver a repetir? Sí. Si hoy Dios, Larry, te dijera que debes poner tu casa en orden, ¿qué área de tu vida necesitarías cambiar primero? ¿La familia, la vida espiritual, el carácter, las finanzas o el servicio? Yo parto que buenas noches, mi hermano. Saludos a todos y bendiciones. La finanza, hermano. Muchas veces nosotros nos enfocamos en ahorrar, en tener, en acumular, llamémoslos ahorros, llamémoslos como lo queramos llamar, para algo más adelante. Y la vida es tan corta o se da en un instante y eso que ahorramos o que para que ahorramos no nos llega. Entonces, yo creo que uno tiene que también disfrutar, tienes que compartir y no ese afán de guardar plata, porque eso es nada, eso se va en un segundo. Y ahorita con este reciente hecho del terremoto, nosotros ver que se movía todo, que se iba a caer el edificio, o sea, perdimos todo, es fuerte, porque se pierde todo en un segundo y así de rápido se pierde. Entonces, eso es algo que me tiene trabajando y bueno, espero que el Señor me dé la dirección para orientar ese camino y bueno, y mejorarlo. Bueno, gracias Larry por esa participación. Fíjate que tú has dado una reflexión muy importante, ¿no? Precisamente para que en algún momento podemos tener mucho y en un momento no podemos perder todo. Mi hermano Gustavo Valera, Gustavo, te voy a lanzar un jonrón allí. ¿Hay alguna situación que habías dado por perdida y que hoy decides volver a poner en las manos de Dios en oración, Gustavo? Buenas noches, mi hermano. Dios me bendiga. Dios bendiga a todos. Escucho como un feedback por ahí. Sí, hubo una situación. Yo soy viudo. Cuando mi esposa muere, yo llegué a un momento en que no sabía qué pensar de mi vida, no sabía qué hacer y bueno, me distraje trabajando. Lo hacía a propósito para no tener tanta pena emocional, ¿no? Y pasados pocos años me encuentro yo una maravillosa mujer, una mujer cristiana, una mujer apasionada, una mujer que es nuestra hermana, hermana de todos ustedes, una mujer de mucha fe, que me enseñó, me guió y me introdujo en este mundo del evangelio. Yo no esperaba eso, yo tenía esa fe perdida, de hecho yo estaba resignado. Como abuelo yo dije, bueno, no sé, me tocará de ahora en adelante cuidar la casa y cuidar a los nietos, ¿no? Y velar por ellos y ojalá y Dios mediante ellos me amen como yo los amo a ellos. Me concedió las dos cosas. Me concedió el amor de mis nietos que no me pueden ver porque así como yo a ellos también se les ponen los ojos brillantes y encontré el amor nuevamente y bueno, llevando una vida, si se quiere, mejor porque es una vida de fe. Yo eso no lo cambiaría jamás, una vida de fe, y si algo tuviera yo que arreglar, robándome un poquito la respuesta de la pregunta que le hicieron a Larry, es pedirle al Señor que me permitiera el tiempo que Él estimara para tratar de convencer
a los míos, principalmente a los míos, de que el camino de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Dios lo bendiga. Wow, Gustavo, fíjate, un testimonio impactante lo que el Señor hizo en ese momento, ¿no? Y que uno, cuando te pones a ver, es en el tiempo de él que suceden las cosas, ¿viste? Uno quizás estimaba un tiempo determinado y mira, era un tiempo específico, ¿no? Gracias, Gustavo, por excelente participación. Mira, tenemos otra pregunta que vamos a hacerle a nuestro hermano Mario Jiménez. Y esta pregunta va, como le decimos, en el ámbito de jonrón, hermano. Te voy a lanzar otra línea aquí. ¿Qué compromiso práctico, Mario, vas a asumir esta semana como resultado de este mensaje? Adelante, Mario. Dios me le bendiga, mis hermanos. De verdad que este mensaje ha impactado mi vida de una manera extraordinaria. Dios usó a mi hermano Meloni y a usted, Harold, de una manera extraordinaria. De verdad que este mensaje a mí me ha dado a entender de que hay que ser responsable en el trabajo que tenemos que hacer para Dios. De que cuando tú le eres fiel a Dios, no importa la situación que tú estés viviendo, Dios tiene el control y el cuidado de nosotros. Debemos de aprender, me enseñó este mensaje, a depender de Dios. Que aunque yo sea cristiano y esté haciendo la cosa bien, eso no me garantiza a mí de que yo no voy a padecer de cualquier enfermedad o de que yo voy a hacer o de que yo no puedo caer. No, no, en la vida cristiana no es así. De verdad que este tema me ha enseñado a mí a reflexionar, a ser más responsable, a preocuparme número uno por las cosas de Dios, de que el trabajo de Dios está primero que la familia, que el trabajo, que las preocupaciones, que el estrés lo quita Dios. También me ha enseñado de que cuando tú le eres fiel a Dios, no importa la situación que tú estés viviendo, no importa la angustia, no importa lo que te pueda pasar en el día a día, Dios tiene el control de nosotros. Dios me le bendiga, mis hermanos. Amén, Mario. Así es. El Señor tiene control en cada situación. No se le escapa nada, manitos. No se le escapa nada. Y vemos en su misericordia cada día, a pesar de que Él también apela a la justicia. Y es un Dios misericordioso, bueno y hermoso. ¿Ve? Bueno, Humberto, como tenemos varias cositas pendientes por hacer, no sé si le damos una participación más o vamos a las otras actividades que tenemos pautadas. Sí, quisiéramos escuchar a Carvajal, Pastor Luis, porque creo que este mensaje nos llama a una importante pregunta. Pastor Luis, ¿qué aprendemos del ejemplo de Ezequías sobre la importancia de buscar a Dios antes de buscar una solución humana? ¿Qué nos puede decir? Buenas noches, hermanos. Bueno, excelente mensaje. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, cuando decimos el tiempo es el Señor, todo lo que salga de allí para una reflexión es maravilloso. Hermanos, desde hace muchos meses, cada vez que me han ministrado en nuestra iglesia, en otra iglesia, en los días entre semana que hacemos altar de oración en casa nuestra, en casa de los vecinos, el resumen de la palabra del Señor para mí es: búscame en la intimidad, quiero que estés más cerca de mí. Y a veces no somos lo suficientemente obedientes
estamos en el Señor y vamos a la iglesia y hacemos lo que tenemos que hacer para el ministerio, pero el tiempo íntimo con el Señor a veces no lo tenemos, y eso es lo que Él me ha pedido, y esa ha sido la enseñanza que me ha quedado. Yo sé que yo no pretendo, tengo la nieta de 2 años por allí diciéndome abuelito, yo no pretendo, mis hermanos, equiparar en absoluto cada quien vivió aquí en Venezuela este terremoto, esta situación a su manera, de una manera distinta. Nada parecido a lo que están viviendo las víctimas que todavía tienen aliento de vida, ese soplo que el Señor les dio esperando por un rescatista, que esa esperanza no se le ha ido. O sea, nada como eso, nada como lo que se está viviendo allá en el estado de La Guaira. Pero mis hermanos, no sé si tengo tiempo para decirlo, pero yo lo viví diferente, hermanos. En mi teléfono sonó 2 veces con una campanada, en cada una, con unos 10 minutos de diferencia entre una alarma y otra, y las 2 alarmas decían alarma de sismo. Y yo estaba en la sala del apartamento y yo no hallaba de dónde apagar. Oye, ¿de dónde se apaga esta campana? ¿Por qué suena tan duro? Y decía alarma de sismo y yo no le prestaba atención. Y cuando ya quedaban 6 segundos, mi esposa le suena el teléfono a ella. Y entonces ella estaba haciendo una videollamada para Colombia, para su familia. Y de repente empieza el piso a moverse y yo le digo, ¿está temblando? Y yo solté el teléfono y corrí, la agarré a ella y me agarré de una columna. Y en la habitación mi hija se va, está por allí cerca en la casa de su suegra. No estamos viviendo en el apartamento todavía para evitar las réplicas, porque eso ha sido terrible. Y bueno, mis hermanos, yo me agarré de la columna y nuestra hija estaba en la habitación con el esposo y no salían, y yo los llamaba y yo le decía duro, y mi esposa oraba y yo le decía, Señor, protégenos, envía tus ángeles. Y en ese interín, en 2 segundos te pasan 1000 cosas. Y yo miraba hacia la pared del apartamento y yo decía por dentro, nunca me imaginé que mi casa se iba a impactar de tal manera. Y veía gente bajando por las escaleras porque nuestra puerta es de vidrio. Y cuando yo llamaba a mi hija y no respondía, me acerqué al pomo de la puerta y la abrí de la manera más suave posible, y resulta que el esposo, después entendí que el esposo estaba dándole a la puerta y no podían abrir la puerta, y el Señor me permitió que la abriera de una manera tan increíble que yo simplemente abrí, empujé la puerta y le dije, vámonos, y cada uno salió con una niña, con la niña de 2 años que se acaba de ir ahorita con la mamá, y nuestra hija salió con la niña que tiene 1 mes de nacida. Bajamos por las escaleras con calma y yo le decía a la gente, bajen con cuidado porque aquí va mi familia. Pero hermanos, en ese momento en que yo estaba allí mirando al techo, no vi más nada. Y quiero que entiendan, y voy a hacer una reflexión, ya le tengo nombre y se llama Llegado el momento, solo queda Jesucristo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que allí en ese momento en que la vida se te puede ir, solamente queda pedirle al Señor. Estamos en las manos del Señor. Señor, que se haga tu voluntad, porque yo no puedo hacer absolutamente más nada. Que se haga su voluntad. Y el Señor nos sacó, nos guardó, nos hizo ver que estaba con nosotros, porque después fueron a mi casa a buscarme. Estábamos al frente en la plena calle, 4 horas después. Y hermanos, mi hermana de Catialamar, de allá de La Guaira,
la trajeron también, está aquí en la familia con nosotros, estamos aquí todos reunidos, estamos bien. Y lamento mucho lo que están viviendo todas esas familias, muchísimas han desaparecido por completo. Hay muchos que se han quedado un solo sobreviviente y, y lo que me queda de enseñanza, les repito, es que en la chiquita, como decimos nosotros en criollo, en la chiquita, cuando estamos enfrentando a la más fea, simplemente queda Jesucristo. Con Él todo lo podemos, hermanos. Entonces eso era lo que quería hacerle llegar a ustedes. Los amo mucho, hermanos, los aprecio. Y lo bueno es que estamos vivos. Bendiciones para todos. Amén, 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 hermano, tremendo testimonio, ¿sí? Uno que ha vivido las réplicas y ha vivido en algún momento, yo recuerdo que vivían desde acá el último temblor y fue muy feo, en algo tan pequeño como ese temblor, ¿no? En ese momento que lo vivimos, no tiene uno la magnitud de lo que ustedes vivieron, hermanito. Y a la gente le quedan todavía... mucha gente no caía en cuenta de que estaba viva, hermano. Y es fuerte lo que han pasado. Así que bueno, el Señor sane emocionalmente también a ustedes, también de lo que han vivido allí. Bueno, vamos a darle una última participación a nuestro hermanito Noel. Y bueno, Noel, te voy a batear otra línea por acá. Una pregunta que, fíjate, yo te diría es: ¿qué aprendemos del ejemplo de Ezequías sobre la importancia de buscar a Dios antes que buscar soluciones humanas, mi hermano Noel? Un cortico tiempo. ¿Qué me cuentas? Dios les bendiga y les guarde. ¿Qué aprendemos de Ezequías? Lo único que podemos aprender así rapidito es que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice su palabra que hoy es el tiempo de salvación. Dice también su palabra que el día que escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Ese es el tiempo, porque sabemos que los tiempos son malos. Y a Ezequías, tanto a Ezequías como a esas personas que están ahorita bajo los escombros, como a los que han salido milagrosamente, como a los que están en los hospitales, a esas personas Dios les ha dado una nueva oportunidad de vida, a los que no le conocen, para que le reconozcan como su único y suficiente Salvador. Y esa debe ser nuestra oración constante. Y es necesario, como respuesta concreta, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque como vemos con el ejemplo de nuestra nación, no es lo mismo, decía yo hoy en la iglesia, no es lo mismo cuando uno ve estas situaciones en otras latitudes, en otros países del mundo, a vivirlo en carne propia con nuestra propia gente. De verdad que no es fácil, son días de compungir de pecho, de llanto, de lloro, porque sabemos que es nuestra gente que está pasando lo que está pasando. Pero en concreto es pedirle al Señor que le dé, que abra los ojos espirituales de nuestra nación para que lo podamos buscar mientras pueda ser hallado. Bendiciones. Es así, Noel, es así. Fíjate que eh, cuando uno se pone a observar los tiempos, como yo lo decía en parte de la disertación, decía Humberto, ¿no? Dice que la Biblia nos muestra un mapa y cuando nosotros le damos la vuelta a ese mapa, nosotros volvemos a un punto inicial que viene siendo el mismo, ¿no? La Biblia nos enseña que cuando un pueblo se aparta de Dios, a pesar de la misericordia de Él, eso tiene consecuencias, hermano. Como cuando nosotros hacemos algo. El que robó, tiene el perdón del Señor, pero eso no libera a una persona de las consecuencias. Y la práctica de la idolatría, la hechicería y otros pecados enfrentan consecuencias espirituales y es una de las cosas que nuestra nación está viviendo, ¿no? Muchos creyentes consideran que Venezuela necesita un arrepentimiento genuino y volver a Dios.
Además de los aspectos espirituales, el país ha sufrido crisis política, ¿sí?, económicas y sociales. Miren como Venezuela, el tema económico, la inflación que vive el país de nosotros ha desbordado, ¿no? En los últimos años, los desastres naturales también han incrementado el sufrimiento de la población, pero no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces, hermano, mire, lo decía uno de nuestros hermanitos, lo que el Señor pide es una relación con Él. Creo que decía mi hermano Luis. El Señor lo que pide es que tengamos una relación genuina con Él. Volvamos nuevamente nuestra mirada a Él, y Él está exigiendo en estos tiempos que nosotros lo busquemos a Él, ¿sí? Y bueno, quería cerrar con esta reflexión, mi hermano Humberto. Ahora, Humberto, me habías comentado que faltaba que Mario, tenemos una oración pendiente que le va a hacer mi hermano, si no me recuerdo, mi hermano Noel, tiene asignada una petición de mi hermano Cruz, pero habías comentado que Mario también tenía una participación acá también, Humberto. Sí, él me manifestó el sentir del sufrimiento de Venezuela y de cómo él nos expresaba su solidaridad como dominicano que nos ha dado ese acobijo acá. Mucha gente, yo identifico a Mario como muchos de mis compañeros en el trabajo, en el colegio, en la calle, que me conocen o conocen a Daily y nos dan su apoyo. Yo siento que ese es ese gentilicio del dominicano para con la dolencia del otro. Lo hemos reflejado en Mario, que ha dicho y expresado en el grupo. Yo quisiera que en estos 5 minutos que nos quedan para hacer la petición de oración, también Mario pueda expresarlo, lo que dijo en el grupo en la semana, y por lo cual yo sé que él desea también tomar unos minutos para orar por Venezuela. Adelante, Mario. Dios me le bendiga, mis hermanos. Aquí, cuando el hermano hablaba, se me salían las lágrimas, porque de verdad es difícil la situación que está viviendo Venezuela, porque como yo decía en el grupo, cuando el problema es en casa ajena, todo está bien, pero cuando el problema llega a tu casa, ahí es que tú sientes la verdadera dolor que sentía el hermano, que sentía el vecino, y es difícil. Yo me levanto a las 5:00 de la mañana, ahora que tenemos un grupo con el pastor de oración hasta que Cristo venga, tenemos un ministerio a las 5 de la mañana, y había esa voz audible así en el mueble y me dice: el martes no del tema, ora por Venezuela, tus hermanos están sufriendo, nosotros somos hermanos, porque somos hijos de un solo Dios. Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza, y nosotros, gloria a Dios, alabado sea Dios, gloria a Dios. Y nosotros nos preguntamos: ¿a dónde está Dios en medio de la tragedia? A veces nos preguntamos el por qué suceden las cosas y no encontramos respuesta, pero Dios me ha hecho entender que Dios está en la mano que te sostiene, en aquel que te levanta, en aquel que te da la ayuda, en aquel que te da una palabra, en aquellos países que se unen en aquellos médicos, en aquellos rescatistas que dan su vida para salvar a un niño, para salvar a una persona. Ahí está Dios en medio de ellos. Ahí está Dios en medio de la tragedia. Y como dice tu palabra, si mi pueblo se humillara, el cual mi nombre es invocado, dice que yo iré y sanaré a su tierra y sanaré sus enfermedades.